Pero hay gente como tú que se llaman micólogos. Ayudamos a la gente a entender qué son los hongos. Nosotros los micólogos ayudamos a personas a entender que los hongos son a veces un método de cultivo o de ayudar a una persona. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo del shiitake. El shiitake es un hongo que cura una enfermedad que se llama cáncer. Y el cáncer en este hongo lo derrota en pocos minutos o en pocos días, segundos. Y además no le va a explicar más sobre los hongos. Bueno, gracias, hijo. Bueno, en realidad a todos nos preocupa el desarrollo cognitivo tanto de niños como adultos. Y en nuestro caso, en nuestra familia, no fue la excepción. Pues por la condición de Tiago, aquellos que no nos conocen, tiene un síndrome de Asperger y empezamos a tener una serie de problemas de alimentación y de salud específicamente, precisamente por la alimentación. Empezamos en un proceso, porque no es fácil el proceso, tuvimos que aprender en pandemia, tuvimos una oportunidad muy grande de aprender de las fábulas del doctor Gunther Pauli sobre sostenibilidad y todo lo que tenía que ver con economía azul. Pero ante todo era aprovechar todos los residuos que existen a nuestro alrededor y que son residuos que se pueden utilizar y llevarlos a cerrar el círculo, mejor dicho, cerrar ese círculo. Nosotros empezamos sembrando, teniendo una huerta casera, frijolitos, espinacas, tuvimos hasta lechugas, pero para ser francos eso no nos arribó porque no tenemos sol, no tenemos patio, y todas esas dificultades que tuvimos en casa, nos imaginamos que otras personas también las pueden tener. Así que aprendimos de los hongos. Nos asignaron una profesora amablemente, y ella desde Neiva nos estaba explicando por WhatsApp cómo hacer el cultivo. Así es como iniciamos con 5 bolsitas de sustrato. ¿De dónde sacamos el sustrato? ¿Tú te acuerdas, Tiago? Sí, el sustrato lo podíamos encontrar en el ciruma, que se le conoce aquí en Santa Marta porque hay gente que camina. Se llama pasto seco, pasto elefante. El coco lo encontramos de residuos de personas que hacían el coco, como la conocen en los Coco frío. coco frío, con el agua, ahí con el pitillo. Entonces, cuando eso lo iban a desechar en una basura, nosotros prácticamente lo que hacíamos era coger ese desecho de gabazo de coco y después lo que hacíamos era esterilizarlo. También encontramos gabazo de caña y ese gabazo, esas tres complementos sirven para el hongo Pleurotus florida. Sí, esa es la variedad que hemos sembrado, el Pleurotus florida. Pero lo más interesante de todo esto, bueno, en realidad parece ser muy difícil, ¿no? Para muchas personas, sobre todo porque aquí en la costa norte, pues se conoce la yuca, el pescado, el machuelo, para podernos alimentar, ¿verdad? Y de pronto, para introducir un alimento que no es muy común, como los hongos, lleva un proceso. Entonces, lo interesante de nuestro proceso, y por qué decimos el desarrollo cognitivo, es que para Tiago el hecho de que a nosotros, a nuestro cultivo, le ingresara un hongo competidor y nos ingresaran cosas, cuéntales. Bueno, cuando una profesora de mi mamá de los hongos le había dicho que el Pleurotus y un hongo competidor iban a comenzar a luchar, yo me inventé la historia de unos honguitos peleadores, no con el mismo poder de los superhéroes, pero con poderes como los que es el poder del micelio. Yo tengo dibujos, no sé si los pueda mostrar en este momento.
No, más adelante. Más adelante lo muestro. Y también los hongos son parte de los mundos, de los descomponedores. De los descomponedores. El hongo Pleurotus. Espera, yo les sigo contando. Bueno, yo les cuento. Entonces, pasó de ser no solamente por sostenibilidad alimentaria o seguridad alimentaria el tener el cultivo en casa, sino que también pasamos a ver mejoras en la parte cognitiva de Tiago. Ya su pensamiento no era tan básico, sino que ya empezó a inventar historias, le dio poderes a esos hongos. Finalmente eran los poderes que él iba aprendiendo, ¿no? Entonces esa parte creativa. Y cada vez que nosotros vamos a una escuela, nosotros contamos cómo estamos haciendo porque él pertenece a un semillero ambiental. Entonces, llegó al semillero ambiental para aprender, pero finalmente terminó siendo el que les da las clases a los compañeros, precisamente de cultivo, cómo cultivar, cómo sembrar. Los poderes que él les explica que tienen los hongos, pues los niños los convierten en superhéroes, así como él hace también con sus dibujos y con historias. Entonces, eso permite o se da cuenta y es evidente el desarrollo cognitivo, aparte de lo delicioso que son los hongos, porque este hongo que nosotros tenemos en casa es la orellana. No sé si ustedes lo conocen. La orellana tiene un sabor rico a pollo frito. Entonces, aunque en la sociedad y la región y nuestras costumbres no nos permitan de pronto abrirnos a nuevas cosas de entrada, la educación en las escuelas sí permite que los niños tengan el interés por la ciencia y por explorar nuevos alimentos. Y cuando prueban el sabor del alimento, entonces se enamoran más del proceso. Y ese ha sido el avance que hemos encontrado muy grande. En casa también tenemos un adulto mayor que es mi mamá, tiene 82 años, y para ella también ha sido bueno el hecho de recordar su infancia, cuando su papá la mandaba a buscar los hongos y cuando su mamá la mandaba o alguien se cortaba, los utilizaban para curarse. Entonces, todo esto abre un abanico de posibilidades, no solamente para alimentarnos sanamente, porque el Pleurotus y los hongos tienen más del 24% de proteína. Sí, estamos hablando de que el pollo más o menos tiene el 24% y los huevos tienen el 12% más o menos. Entonces, este hongo tiene mucho más porcentaje en proteína que los mismos. Y yo en mi terraza no puedo tener una gallina porque sencillamente son 2 metros. ¿Dónde voy a tener una gallinita ahí para alimentarla que me dé un huevito? Entonces, es una ventaja muy grande tener los hongos. Estamos remediando porque estamos utilizando un organismo descomponedor como son los hongos y estamos utilizando también la posibilidad de producir alimento y desarrollar esa parte cognitiva. Esa es nuestra experiencia. Oiga, mucha experiencia, mire todo lo que se aprendió de ahí. Interesante esa experiencia compartida con Tiago, la mamá de hongos. ¿Sabías que yo soy microbiólogo, pero no cultivo tus hongos? Sí, y estuvimos en finales de julio, estuvimos en la Universidad del Bosque en el primer congreso de micología que hubo en Colombia, y les pareció tan interesante el hecho de que, aunque no estudie esa carrera, ¿sí? No es afín, yo lo hice y estoy estudiando por la recuperación de mi hijo, para que mi hijo sea un poco más funcional, para que su salud esté mejor, no solo mental, sino físicamente. Entonces, empezar a estudiar esto y permitirles a ellos darse cuenta que es muy fácil bajar la ciencia a la sociedad. O sea, es muy sencillo con este lenguaje de los niños llegar a ellos, y esa es la única manera que vamos a tener para tener alimentación sostenible, que sea de verdad perdurable en el tiempo, porque si un niño lo aprende, eso va a seguir adelante.